Actualmente es egresado de la carrera de contador público de esta universidad, con 3 distintos posgrados en impuestos, en metodología y límites de la investigación en la contabilidad y la auditoría. Tiene varias distinciones del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel candidato. Tiene el perfil PROMEF, la experiencia nacional de especialidades fiscales, síndico de los contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria, es líder del cuerpo académico de Contaduría Fiscal y miembro del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Administrativas. Tiene una visión de carácter económico, que bueno, pues le pido en primer término su participación. Profesor Miguel, tiene el micrófono. Sí, Noroña, porque se le va el avión. ¿Puedo hacer un comentario? No sé por qué ponen las condiciones ustedes y el establecer. Yo creo que si les sobra algo de tiempo al diputado, con todo respeto, le vamos a escuchar. Pero creo que todos queremos escuchar primero al licenciado. ¡Bravo! A ver, miren, yo traigo una exposición más o menos de unos 40 minutos y la idea era que hubiera preguntas. Entonces, yo voy a hacer la exposición, si puedo en menos tiempo, y si quiero escuchar a los académicos para replicarles además, porque yo no tengo problema en debatir, consta en actas que no tengo problema en debatir. Lo que un poco aquí nos tensó, entonces ya voy a empezar, pero lo que un poco nos tensó es que no es correcto lo que está sucediendo hoy aquí, no es correcto. Los académicos merecen todo mi respeto, el profesor merece todo mi respeto, la universidad merece todo mi respeto, y creo que todos debemos tratarnos de manera respetuosa. Si los jóvenes organizaron el evento, debieron haber dejado a los jóvenes conducir el evento. Si querían incluir un formato de debate, debieron haberlo planteado desde muchos días antes y no 2 horas antes del debate. Yo creo, y quiero comprometer a la universidad, a que me inviten a un debate, con todos los académicos que quieran, aparte de este. ¿No? Que me inviten, ¿no? Y yo vengo a ese debate, y si quieren ellos 2, y 3, o 4, y 10, los que quieran, yo vengo al debate, y sostengo mis puntos de vista, ¿no? Y entonces ahora que todos seamos flexibles, todos, para que nos escuchemos todos. Voy a empezar entonces, solo les pediría si me regalan una botellita con agua. Perfecto. Bueno, miren, primero quiero agradecer a la universidad el espacio. La universidad es universalidad, es apertura a todos los puntos de vista, deben conocerse todas las posiciones y la comunidad universitaria debe al final hacerse su propio criterio. El tema que nos convoca es un tema de la mayor importancia. Es la reforma más importante de la historia moderna del país. Es la reforma que está poniendo en juego la independencia y la soberanía nacional. Peña Nieto hace unas semanas entregó una reforma al Congreso que está sustentada en un sinnúmero de mentiras y falsedades. Empieza Peña Nieto por decir que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. He oído necedades y eso. Voy a empezar con números, porque piensa Peña Nieto que no sabemos multiplicar. Luego voy a hablar de historia, porque piensa que no sabemos historia, y luego voy a hacer una propuesta. Miren, Pemex es más que una empresa, y dice el gobierno de Peña Nieto que Pemex ya no puede, que ya no sirve, que necesita de la inversión privada. Cuando habla de inversión privada no está hablando del portero de la esquina, ni del restaurantero de la vuelta, sino está hablando de las transnacionales del petróleo. Pemex es como empresa, es más que una empresa, pero es como empresa un poder enorme. Es la empresa número 36 del mundo.
México tiene solo, en las primeras 500, solo 3. A Pemex en el lugar 36, América Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. 2 son empresas públicas y las 2 las quiere privatizar Peña Nieto. Pemex es además el 5º productor de petróleo crudo del mundo. Es la empresa 14ª de América, compitiendo con todas las monopolios y transnacionales de Estados Unidos, y es la 2ª de América Latina después de Petróleos de Venezuela, y la primerísima de México. Ni todas las empresas privadas juntas le llegan a Petróleos Mexicanos. Pemex es, ya dije, el 5º productor de petróleo crudo más importante del mundo, el 5º. El petróleo no se produce, se extrae, pero así lo presentan, y es el 3er exportador de petróleo más importante a los Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. Nosotros producimos, extraemos 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Es falso que esté decayendo la producción de petróleos mexicanos. Y el país necesita de 1,5 millones de barriles de petróleo para funcionar, y le vendemos 1 millón de barriles a los Estados Unidos. Fíjense de qué tamaño es el negocio del petróleo. Pemex tiene el más bajo costo de extracción, $6.50. Tiene el segundo costo más bajo de exploración después de la Shell, con una diferencia de $2, y le estábamos ganando antes de que se cayera el precio del petróleo. Se estaba vendiendo hasta $100, $110 el barril de petróleo. Se están ganando $90 por barril, la famosa renta petrolera. ¿Cómo me puede alguien decir que no es negocio $90 por barril? Hagan números, multipliquen 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al día por $90. Pemex produce $225 millones diarios. Multipliquen, Pemex es como las mujeres, no descansa nunca, trabaja los 365 días del año. Multipliquen 225 millones por 365, $82,000 millones. Multiplíquenlo por 13, que es el valor del dólar frente al peso, 1.076.000 millones de pesos. Pemex le da al país 1 millón de millones de pesos. El año pasado le dio 1.067.000 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. No pueden decir que Pemex no es rentable, porque los últimos 12 años, tomen esta cifra, Pemex le dio al país 687.000 millones de dólares. Voy a repetir la cifra, 687.000 millones de dólares. Si ustedes lo pasan a pesos, son cifras de 12 ceros. La calculadora se apeña a la hora de hacerlo. O sea, es muchísimo dinero del que estamos hablando. Entonces, es una riqueza enorme. Ayer acaba de anunciar Pemex que va a comprar la mayoría de acciones de unos astilleros en Galicia. Pregunto yo, ¿qué tenemos, como qué se nos perdió en Galicia? ¿Por qué Pemex tiene que comprar astilleros en Galicia? Es una actividad prioritaria de Pemex, y sin embargo hace poco menos de 2 semanas anunció el gobierno de Peña Nieto que no va a construir la refinería de Hidalgo. Es una barbaridad lo que están planteando. ¿Por qué es una barbaridad? Dicen que no es rentable refinar el petróleo. Mienten. Ellos quieren aumentar la extracción de barriles de 2,5 a 3,5 y venderle 2 millones de barriles diarios a Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿para qué? Y alguien me dirá, si hoy le ganas 90 millones de dólares diarios y vendes 2 millones, vas a recibir 180 millones. Falso. Si yo aumento la extracción de petróleo, baja el precio del petróleo en el mercado mundial. Lo que nosotros debemos hacer es no venderle ni una gota de petróleo crudo a Estados Unidos y vender el petróleo refinado, porque estamos importando la mitad de la gasolina que consume el país y por eso sube cada mes. Porque hace 30 años que no construyen una refinería, y la que se le dieron 10,000 millones de dólares a Calderón, a su gobierno, para presupuestado, para construir la refinería en el sexenio pasado, Calderón no construyó ni la barda de la refinería de Hidalgo. El albañil más modesto de Aguascalientes ya hubiera terminado la barda. Calderón no pudo terminar ni la barda de la refinería. Y Peña Nieto ya declaró que no la va a construir, que porque hay proyectos más rentables. Les voy a decir de qué tamaño es la rentabilidad del petróleo refinado. Esta botella de agua, 100.
Si yo la lleno con agua de la llave, vale centavos. No creo que la Ciel lo haga diferente. El plástico donde está metido vale centavos también. Y la etiquetita de esta pedorra vale menos todavía. Esto nos lo venden en 10, 15, 20, 30, hasta 50 pesos según donde nos vendan y cómo nos dejemos. Es el proceso de industrialización del agua. Meterla en esta botella de plástico. El petróleo refinado es mucho mayor negocio. Se multiplica por 16. Un barril de petróleo crudo, en vez de ganarle $90, refinado se le ganan $1.440. 1.440 millones de dólares al día, todo refinado al año, 17.216.000 millones de pesos, 4 veces el presupuesto nacional. Esto no nos dice nada. Si lo repartieran parejito entre todos los mexicanos, nos tocaría de a 145,000 pesos más o menos por mexicano. Por mexicano. Échenle números, ¿cuántos son en su familia? Ya ven que los mexicanos somos ganosos para eso. Calcúlenle el número por 145,000. Y si lo hacemos petroquímicos, se multiplica por 60. $5.400 por barril, 5.400 millones de dólares al día, 64.560.000 millones de pesos al año, 15 veces el presupuesto nacional, que nos alcanzaría más o menos de a 545,000 pesos por mexicano. Esa es la riqueza que quiere entregar Peña Nieto, que dice que no es negocio. Este país sería una de las principales potencias del mundo. Somos la 13ª economía del mundo, podríamos ser de las 5 primeras. De las 5 primeras. No habría ni un solo pobre en el país. No habría un niño limpiando parabrisas en las esquinas. No habría un anciano pidiendo limosna en vez de tener una pensión o una jubilación justa. Comería la gente 3 veces al día. No habría gente sin empleo bien pagado. No habría gente sin atención médica. No habría jóvenes sin acceso a la universidad. 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a las universidades públicas del país. O sea, es una barbaridad de riqueza. Alguien me podrá decir, bueno, es mucho dinero, pero Pemex a nosotros no nos da nada. Se equivocan. El 40% del presupuesto de esta universidad sale de Pemex. El 40% de este auditorio se construyó con dinero de Pemex. 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 autopistas, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. El 40% del municipio de Aguascalientes sale de Pemex. El 40% del presupuesto del gobierno de Aguascalientes sale de Pemex. El 40% del salario de los inútiles de los senadores y diputados sale de Pemex. El 40% del inútil del presidente Peña, su salario sale de Pemex. ¿Cómo se atreven a quererlo entregar? ¿Sabían que el 99% de las divisas del Banco de México las otorga Petróleos Mexicanos? El 99% de las divisas del Banco de México. Es suicida entregar Petróleos Mexicanos. Dicen que no lo van a privatizar. Yo los invito a que vean la definición en el diccionario de la Real Academia Española de lo que es privatizar. Es hacer una empresa pública privada o pasar una actividad pública al sector privado. Si Pemex explora y lo va a hacer el capital privado, se privatiza. Si Pemex extrae petróleo y lo va a hacer el capital privado, se privatiza. Esa es la definición del diccionario de la lengua española. Bueno, hace un mes más o menos, vendieron el complejo petroquímico de Pajaritos, de los más modernos del mundo. Pero ellos dicen que no lo vendieron, dicen que lo desincorporaron. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo puso, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. Y somos tan modernos en esa parte del territorio que hasta en inglés hablamos. O sea, son de una desvergüenza inaudita. Ahora, permítanme hablarles un poco de historia, voy rápido para dar espacio a los compañeros académicos. Las transnacionales ya estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938. Porfirio Díaz, rompiendo el marco legal existente en México y en el mundo, de que el subsuelo pertenece a las naciones, el único país del mundo que no tiene este marco legal es Estados Unidos. Todos los demás países, el subsuelo es de la nación. Porfirio Díaz le dio a las empresas petroleras extranjeras el suelo y el subsuelo. No pagaban derechos de importación, no pagaban derechos de exportación, no pagaban impuestos de producción prácticamente. Viene la revolución, gana Madero, junio de 1912, dice Madero presidente. Que paguen las empresas extranjeras 20 centavos por cada tonelada de petróleo exportado. Y dicen las petroleras, es excesivo, es confiscatorio, vamos a quebrar. Y no solo no pagan el impuesto,
sino 6 meses después es depuesto el presidente Madero por un golpe militar encabezado por Victoriano Huerta, fraguado en la Embajada de Estados Unidos con la participación de las petroleras, y es asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Esas son las que dice Peña Nieto que van a venir a salvar al país. Regresa la revolución, gana la revolución, viene la guerra civil, ganan los constitucionalistas, se convoca al constituyente el 17 y algunos piensan que el constituyente el 17 hizo una nueva constitución y no es así. Hizo una reforma a la constitución de 1857. 4 son los artículos fundamentales que desde mi punto de vista no deben tocarse, porque son las columnas vertebral del pacto que es la constitución, pacto económico, político y social, y que surgieron de un movimiento armado que costó 2 millones de vidas, casi el 20% de la población del país. ¿Cuáles son esos artículos? El artículo 3º constitucional, educación pública, laica y gratuita, y laica la privada. Hoy en el país no hay una bendita escuela gratuita, en todo el país no hay. Todas cobran cuotas, todas cobran cuotas. Es una barbaridad. Laica, quieren hacer una reforma para dar educación religiosa en las escuelas públicas. Quieren de 7 a 8 aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes dar clases de catecismo. Y de 10 a 11 quieren explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. O sea, qué forma de despropósito. Es volver al siglo XIX, es un atraso bárbaro, ¿no? El artículo 130 del Estado laico ni se los platico. El 123 lo hicieron pedazos sin tocarlo. Liquidaron todos los derechos de los trabajadores del país hace un año con su reforma laboral. Legalizaron el outsourcing. Yo les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata que la gente no tenga aguinaldo, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga seguro social, no tenga nada. Llegaron al extremo de legislar pago por hora, dicen como en Estados Unidos, con la pequeña diferencia que en Estados Unidos pagan $8 la hora y aquí la quieren pagar a 8 pesos. Ningún derecho, una barbaridad. Y ahora van sobre el 27 y el 28 constitucional que va de la mano. Es tan importante la recuperación del subsuelo, que cuando se aprobó, las petroleras dijeron, ese artículo es espurio, no lo reconocemos, el petróleo es nuestro y no de los mexicanos. Fíjense lo que les voy a decir, 21 años se llevó, 21 años para que se pudiera hacer valer. De 1917 a 1938 el artículo 27 constitucional fue letra muerta en el papel de la Constitución. Carranza quiso hacerlo valer, tenía muchos efectos, no el de no ser nacionalista, no pudo. Hay quien sostiene que eso le costó la vida, no especularé. Obregón era un hombre muy bragado, un hombre muy firme, surgido de la revolución, el general más brillante de la revolución, derrotó a Villa, no perdió una batalla, perdió el brazo, pero no perdió una batalla. Bueno, Obregón llega en 1920 a la presidencia, los periodos eran de 4 años, el gobierno de Estados Unidos no lo reconoció 3 de sus 4 años, por presión de las petroleras. Lo doblegaron a Obregón, lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli que establecían que el artículo 27 no era retroactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el petróleo no era nuestro, era de las transnacionales. A Obregón le hicieron eso. Imagínense a Peña Nieto. Piensen en Obregón, piensen en Peña Nieto. No hay punto de comparación. Bueno, en el periodo de Obregón fuimos el segundo productor de petróleo crudo más importante del mundo. Y eso no trajo ningún beneficio al país, como no trae ningún beneficio que estamos a punto de cumplir 500 años como el principal productor de plata del mundo. Y las transnacionales, sobre todo canadienses, se llevan el oro y la plata pagando 5 pesos por explotación por hectárea. 5 pesos. Pagan más de pasaje ustedes para llegar a esta universidad que lo que pagan las transnacionales, que además deshacen cerros, matan flora, matan fauna, matan gente, contaminan agua. Es un saqueo bárbaro de la riqueza. Vuelvo al 27. Calles lo obligan a que la Suprema Corte de Justicia ratifique que el 27 no es retroactivo. A Calles, otro hombre muy firme. Bueno, hasta que llega el general Lázaro Cárdenas, no les haré larga la historia. Se hace un sindicato petrolero único, piden un contrato colectivo, vale 26 millones de pesos y las petroleras dicen no tenemos 26 millones de pesos. Es excesivo. Se hace un estudio extraordinario por un hombre Moctezuma, por Silva Herzog el Grande, el viejo, el hijo es chiquito y el nieto es un enano, el de Patras Cayanda, el cabildero de las transnacionales, y Efraín Buenrostro. Hacen
2.200 cuartillas de análisis, 100 hojas de diagnóstico, 40 conclusiones precisas, y esas 40 conclusiones dicen lo que van a hacer las transnacionales si las dejamos entrar. Promovían invasiones militares del extranjero, financiaban a grupos armados contra gobiernos legítimamente constituidos, asesinaban, robaban, no pagaban impuestos, el lubricante costaba 350% más caro, la gasolina 130% más caro, miles de tropelías. Y dice la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si procede el contrato colectivo, tienen que pagar. Las petroleras se amparan y encima sacan sus capitales buscando quebrar al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Cuando el general denuncia este hecho, las petroleras arrogantes dicen si estamos detrás de la fuga de capitales. Fíjense los angelitos que quiere traer Peña Nieto. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica el fallo y las petroleras dicen no lo pagamos. El presidente de la República, todavía queriendo resolver el problema, los llama a su despacho y las petroleras se burlan del presidente Cárdenas. Y entonces el presidente decide expropiar. Se enteran las petroleras y media hora del mensaje. Miren, un problema que tenemos es que la gente no está leyendo. Nos burlamos de que Peña Nieto no ha leído 3 libros en su vida, ni 2 ni 1, pero la gente no está leyendo. Hay que leer. Yo los invito no solo a que lean, sino a que lean en particular el decreto de expropiación del presidente Lázaro Cárdenas. Ahí están todos los agravios y atropellos de las transnacionales del petróleo en contra de nuestro país. Y si andan muy apeñados y no lo quieren leer, pueden entrar a YouTube y lo escuchan. Dura 17 minutos y está la voz del general. No tienen más que hacer ese esfuerzo. Es muy fuerte el discurso. Antes de leer el discurso se encuentra con las petroleras y las petroleras les dicen, sí tenemos los 26 millones de pesos. Y entonces yo creo que el presidente Cárdenas les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste y mantuvo la expropiación. Y ahí les va para que comparen a Cárdenas con Peña Nieto, que dice que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. Acaba de leer su discurso, el general, y le dice al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Ay, ve a hablar con el embajador de Estados Unidos en México y dile que la expropiación no tiene marcha atrás. Y si ves una sola señal de que nos van a invadir militarmente, le dices que he tomado la decisión de quemar todos los pozos petroleros antes de devolverles la riqueza nacional a las transnacionales del petróleo. Fíjense lo que estoy planteando. Y dice el general más, y en el último pozo que incendié, me enredo en la bandera y me aviento ahí. Y dice Lázaro Cárdenas, y dice Peña Nieto que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. ¿Se dan cuenta del insulto? Es una majadería a la historia de nuestro país. No paró ahí la historia. Nos bloquearon económicamente, no permitían ni la entrada de un tornillo, no teníamos a los altos mandos porque eran extranjeros, y los trabajadores hicieron la hazaña y trabajadoras de sacar adelante a Petróleos Mexicanos. Nos embargaban lo que exportábamos, porque decían que era su petróleo, que las habíamos robado, que éramos una nación salvaje que no respetaba el Estado de Derecho. Fíjense todo lo que hicieron. Y durante 75 años han presionado para regresar a tener el control de la mayor riqueza que tenemos. Y hoy Peña Nieto les abre la puerta y les entrega todo. Yacimientos, la empresa más poderosa que tenemos y la riqueza fundamental, y con ello se perdería la independencia económica y la soberanía nacional que aún nos resta. Es muy grave. Alguien me va a decir que hablo de historia. Bueno, ahora les hablaré de Kazajstán. Es una república de Asia Central, no tiene una empresa como Pemex, no tiene dinero, no tiene tecnología, no tiene nada. Pero encontró un yacimiento que puede dar 1 millón de barriles de petróleo crudo al día. Se asoció con las transnacionales. De cada 100 barriles, ¿cuántos para las petroleras? ¿Cuántos para Kazajstán? 50-50 sería razonable, 70 para las petroleras sería un abuso, 90 para las petroleras sería un robo, 98 para las petroleras, 2 para Kazajstán. Esas son las que dice Peña Nieto y los que defienden la privatización que nos van a venir a salvar. ¿Cómo va a bajar el precio de la gasolina si no van a construir ni una refinería y van a seguir refinando afuera? Van a invertir 10,000 millones de dólares, es pedorra esa cantidad. Pemex vendió el año pasado 126,600 millones de dólares, tuvo ganancias por 69,600 millones de dólares, Hacienda le quitó 69,400 millones de dólares, le dejó solo 200 millones de dólares y Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día.
Díganme si no es una superempresa, díganme si no es una potencia, díganme si no es suicida entregar esa riqueza tan importante. Por eso yo vengo a esta comunidad universitaria a invitarlos a luchar, a defender lo nuestro, el petróleo. Vengo a convocarlos y a convocarlas a que hagamos un comité aquí de defensa del petróleo, o de ánimo, si quieren, de la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Es muy importante lo que está en juego. Voy terminando. ¿Cómo los paramos? Una cosa que se me olvidaba, dos cosas, muchas están en el tintero, pero miren, dos cosas importantes. Dicen que debemos entrar a aguas profundas y que necesitamos a las transnacionales, que son las que tienen la tecnología. Mienten otra vez. Nosotros tenemos petróleo en tierra firme y en aguas someras. No necesitamos entrar a aguas profundas. Ninguna petrolera tiene toda la tecnología. Cuando no la tiene, la compra. Pemex no tenía tecnología en aguas someras, la compró y hoy desarrolla su propia tecnología en aguas someras. Pero si fuera cierto que necesitamos asociarnos en aguas profundas, ¿por qué una reforma al 27 constitucional que les entrega todo? Les entrega tierra firme, les entrega aguas someras, les entrega exploración, les entrega perforación, les entrega extracción, les entrega ductos, les entrega refinación, les entrega petroquímica, les entrega los yacimientos, les entrega todo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Por 10,000 millones de dólares, cuando Pemex generó 687,000 millones de dólares en los últimos 12 años. Es un absurdo. Están mintiendo. No tienen un solo argumento para defender una traición a la patria tan grande como es el remate de esta riqueza nacional fundamental. El segundo elemento, el aumento de los impuestos, está de la mano con la entrega de Pemex. Como Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional y paga el 67% de sus utilidades, ¿me quieren decir qué empresa privada paga el 67% de sus utilidades? ¿Será alguien tan ingenuo aquí como para defender que las transnacionales del petróleo van a pagar el 67% de sus utilidades? No van a pagar nada. Como no paga Bimbo, como no paga FEMSA, como no paga Cemex, como no paga Maseca, que pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Si este gobierno no puede con las transnacionales mexicanas, menos va a poder con las transnacionales del petróleo, que son poderosísimas. Es un despropósito lo que están planteando. Traer a las transnacionales del petróleo es como meter al zorro a cuidar al gallinero. Es como llevar a la Policía Federal a cuidar a tu familia. Es como llevar a un cura pederasta a confesar a tus hijos a la soledad de tu cuarto a la medianoche. Es verdaderamente suicida. Suicida. Entonces, yo quiero plantearles la propuesta, y termino, y una anécdota personal. La propuesta es desobediencia civil. De hecho, hasta traigo unos libritos ahí que hizo Cibe Pérez, un español, que es la desobediencia civil. Es un libro, está carísimo en las librerías, es de una editorial española, el viejo Topo Grande, es chiquitito, miren, se lo leen por apeñados que estén en 2 días. Se lo leemos rápido, no me lo leen en 20 minutos, es muy bueno, es un libro extraordinario para la discusión de lo que estoy proponiendo. La desobediencia civil es una forma no violenta de lucha. Yo propongo parar todo para que todo se mueva. La gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va de compras, no va a televisión, 5, 10 días y mucho, es una revolución no violenta. 10 días y mucho, se cae el gobierno. Yo creo que hay que correr a Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador dice que es un traidor a la patria, Peña Nieto, yo creo que tiene razón. Y si es un traidor a la patria, pues hay que correr. Ni modo que lo dejes gobernando el país, que siga apuñalando a la gente, que siga corrompiendo, que siga simulando, que siga engañando, que siga haciendo el papel de farsante que viene realizando. Creo que hay que correr y que para eso el pueblo se tiene que rebelar. Lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. No les vengo a decir que sigan a un líder. Me decía una joven en Puerto Vallarta, si andan buscando un líder, que lo busquen en el espejo. Es el pueblo el que tiene que levantarse, es el pueblo el que tiene que rebelarse. Somos todos y cada uno de nosotros los que tenemos que impulsar el proceso de transformación. Me preguntan por qué los jóvenes deben estar con la izquierda. ¿Dónde van a estar si no? Yo pregunto, parafraseando a Salvador Allende, ese extraordinario presidente chileno que pagó con su vida hace 40 años el compromiso con el pueblo de Chile, un joven que no es rebelde, nació decrépito.
Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, ¿no? Y un joven que diga... Un joven que diga que admira a Gustavo Madero está de diagnóstico urgente también. La verdad es que un joven tiene que rebelarse frente a la desigualdad, la injusticia, el hambre, la desesperanza, la simulación, la corrupción, la pobreza, el abandono en que está la mayoría de la población del país. Que no se indigna con la situación que existe en el país, no está observando, no está entendiendo, no está siendo sensible al enorme dolor y sufrimiento de nuestro pueblo. Y el pueblo somos todos. Yo creo que tenemos que entrar por ahí. No habrá tiempo para desarrollar lo de la desobediencia civil, quizás en las preguntas, pero solo les pongo un ejemplo. Yo les digo, me dicen cosas de por qué no se puede no ir a trabajar, todo se puede. Pero les pongo el ejemplo más fácil, la televisión. ¿Qué les va a pasar si no ven televisión? ¿Cuál es la represalia si no ven televisión? ¿A quién tienen que enfrentar si no ven televisión? Yo les voy a decir qué va a pasar si no ven televisión. Se les van a salvar algunas neuronas que se andan muriendo. Van a empezar a leer, van a empezar a caminar, van a conocer a su familia, van a convivir, le van a dar gusto al gusto, tantas cosas que pueden hacer. Bueno, entonces alguien se para y me dice que es nuestro único entretenimiento. Bueno, les digo, está bien, se las pongo más fácil. Ve televisión, pero no veas Televisa. El poder del pueblo es tan grande que si el pueblo 30 días no ve Televisa, se lleva a las muchachas a Televisa. Y Televisa es el instrumento de dominación más poderoso que tiene el sistema, el más poderoso, el de mayor manipulación. Les recuerdo la influenza, todo el mundo andaba con cubrebocas, eran increíbles, ¿no? El cubrebocas no sirve de nada, que no se saludaran de mano, que no se saludaran de beso, que no hicieran cuchicuchi, todo el mundo andaba en un humor de los 1000 diablos, por eso, ¿no? Y los fumadores eran simpaticísimos, traían su cubrebocas, le bajaban, le daban una calada y se lo volvían a subir para que no se fueran a morir, ¿no? Decían que era una pandemia, lo cual era falso, y andaban repartiendo el ejército en las esquinas cubrebocas, y el SIDA es una pandemia y nunca he visto al ejército repartiendo condones en las esquinas. Es una manipulación feroz la que hicieron con eso y con muchas cosas más. Pues con no ver Televisa, te quitas de encima a ese instrumento de control y dominación. Yo creo que hay que hacer todo junto. No ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras. Es una forma no violenta, muy poderosa de transformación del país. 1 de diciembre hay un evento con Andrés Manuel en el Zócalo. Ahí voy a estar. En esta lucha, no es la lucha de Andrés Manuel, no es de Cuauhtémoc Cárdenas, no es mía, no es de nadie, es de todos, es del pueblo. Es una lucha de todo el pueblo, de los hombres y mujeres libres. Aquí caben priistas del nacionalismo revolucionario, aquí caben panistas patriotas, aquí caben perredistas, tetistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido que quieran rescatar a la nación, que quieran poner de pie a un país que está de cabeza, que quieran acabar con la corrupción, la simulación y la desvergüenza inaudita que recorre todos los rincones de la actividad pública del país. Entonces, yo les hago una propuesta más. El aumento de los impuestos, que era la otra cosa que les iba a decir, va de la mano porque entregan Pemex, dejan un boquete del 40% que Pemex aporta y quieren además que el pueblo lo pague, o sea, encima de que le roban. Como decía el nigromante ese extraordinario liberal del siglo XIX, Ignacio Ramírez, pobre pueblo pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Podríamos ser, insisto, de los 5 principales países del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir no que andemos fastidiando a nuestros vecinos, hermanos, sino que podríamos hacer que todo el mundo tuviera educación, salud, vivienda, alimentación, empleo bien pagado, justicia y libertades. Un país de bienestar social para todos. Es perfectamente posible, es perfectamente realizable. Y eso es a lo que yo los convoco a luchar. Eso es a lo que las convoco a comprometerse, y termino con una anécdota personal. Miren, yo no me avergüenzo de decir que vengo de una familia pobre. Me siento muy orgulloso de mi origen, muy orgulloso. Hoy a la gente le da vergüenza decir que es pobre. 90% de la población es pobre. Y cuando le pregunta su condición social, dice que es clase media baja, ¿no? Tienen un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no, y dice que es clase media baja. Yo no soy de esos mugrosos, de esos revoltosos que no están de acuerdo con nada, ¿no?
Y luego ves si la colonia se está cayendo y la calle está llena de hoyos y el hospital al que va no tiene medicamento, está hecho pedazos y la escuela está que da pena, los baños públicos de las primarias, de las secundarias, llegas al baño y se te van las ganas de entrar, es una desgracia como está todo. Entonces bueno, yo les digo, yo vengo de una familia pobre, mi abuela era una mujer sensacional, era una india náhuatl que solo tuvo tercero de primaria, pero una mujer muy lista, muy humana. Y ella insistió que yo fuera a la universidad. Fue muy importante. Mis padres tampoco pudieron ir a la universidad. Es muy importante la educación para los hijos del pueblo. La oportunidad que tienen ustedes es enorme. Acceder a la educación superior no debería ser un privilegio, y lo es en este momento de desgracia del país. Ir a la universidad te permite conocer talentos que ni hubieras soñado que tenías. Te da herramientas, te da elementos, te da seguridad. Es muy importante. A mí la escuela no me gustaba, pero me sirvió mucho. Yo terminé la escuela, me titulé, no como Peña Nieto, pero antes de que yo terminara, mi abuela era muy mal hablada. Y un día me dice, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor, y hoy andas greñudo, eres fachoso, te volviste mal hablado, además ateo, y encima comunista, me lleva el demonio, y me mandé a la escuela, ¿no? Y entonces yo le decía a mamá, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, alimentación para todos, sí, empleo bien pagado, con prestaciones amplias para todos, sí, justicia y libertades, sí, pues eso es mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo, oye me gusta esa idea, claro, ¿por qué el pueblo no va a ser feliz? ¿Por qué no va a tener bienestar? ¿Por qué no va a vivir bien? A los creyentes les dicen que mientras más sufran en esta vida mejor, porque en la otra van a ser muy felices, ¿no? Y si yo tengo razón y no hay nada, y si se los joden en este, luego no tienen otra vida, que sean felices en esta, y si además hay otra, que también sean felices en la otra. La riqueza del petróleo da para tener un estado de bienestar social en nuestro país, para tener un desarrollo muy importante. No debemos permitir que nos lo roben. No debemos permitir que nos engañen, no debemos permitir que se lleven esa riqueza tan importante del país. Si aprueban la reforma, aumentamos la desobediencia, aumentamos la rebelión, hasta correrlos, hasta sacarlos con todo y las transnacionales. Yo estoy convencido, y con esto termino, que es la gran oportunidad que tenemos de entrar a la historia por la puerta grande. Vamos a ser la generación de mexicanos y mexicanas que pongamos de pie un país que está de cabeza. Es de verdad nuestra gran oportunidad. Y no va a ser una tarea solo de los jóvenes. Los jóvenes son un motor fundamental, pero no solo es de ustedes la responsabilidad, es de todos. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el credo, no importa la preferencia, no importa el color de su piel. Lo único que importa es que somos seres humanos que merecemos respeto a nuestra dignidad y que merecemos una vida plena. Yo estoy dispuesto a luchar hasta el último esfuerzo por ese objetivo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para lograr ese sueño que es perfectamente realizable y que no es ninguna utopía. Y hoy la defensa de Pemex nos permite convocar a una amplísima unidad, a una lucha a profundidad para rescatar a nuestra patria. Por eso vine aquí, a eso vine a convocarlos, a eso vine a debatir, a eso vine a compartir y a eso vine a convidarlos. Yo espero que nos estemos encontrando en todas las trincheras de lucha que habrá y que yo insisto, estoy convencido que debe ser una lucha no violenta. Creo que es el camino menos doloroso y más fácil relativamente para que podamos transformar al país. Les agradezco muchísimo esta espléndida asistencia a este auditorio repleto. Yo le tomé unas fotos al principio que estaba todavía muchos lugares vacíos. Van a decir luego que éramos 3 gatos y que apenas empecé a hablar y que se empezó a vaciar, que se generó el fenómeno Josefina Vázquez Mota, pero no, todos los que aquí estamos sabemos que no es así. Y ya más relajados, además, quiero volver a agradecer a las autoridades de la universidad, porque corregir es también un acto de generosidad, es un acto de consecuencia, es un acto de conciencia, y quiero agradecer el que, aunque haya sido ríspido el inicio, compartir la mesa aquí con 2 de sus académicos,
con fuerte trayectoria dentro de la universidad, que también expresarán sus puntos de vista, a los cuales escucharemos con mucha atención y respeto, y después pues haremos algún intercambio si tenemos alguna diferencia entre lo que yo expresé o entre lo que ellos expresen, y ojalá nos dé tiempo además para poder también abrir algunas preguntas directas de ustedes para pues acabar de tener este espléndido intercambio. Casi que hasta me dan ganas, con tan buena asistencia que hay, de cambiar mi boleto de regreso para no estar presionado con el vuelo de la noche. Es una... Sí, el problema es que luego ¿quién lo paga? la universidad, ¿no? Entonces, de verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo y les agradezco mucho esta extraordinaria asistencia. Bien, agradecemos la espléndida participación de Gerardo Fernández Noroña, y ahora pues sí le damos la intervención a Miguel Ángel Oropeza Tagle, aunque tendría que decir algo en honor a la verdad. Yo creo que faltó comunicación de los muchachos organizadores con Gerardo, más bien porque en la mañana estuvimos platicando esto, acordamos eso. Estos eventos así son, y creo que pues es el sello Fernández Noroña, ¿no? Ya lo conocen. Entonces, pues vamos ahora con Miguel Ángel Oropeza para a ver si alcanzamos a la sesión de preguntas y respuestas antes que las contradicciones por acá. Bien. Bien, pues muchas gracias por la invitación aquí al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades por esta posibilidad. Antes que todo, felicitar al maestro Fernández Noroña por su presentación, muy interesante. Quisiera hacer algunas precisiones al respecto, basado en la investigación que yo llevo del sector petrolero. Primeramente, México ha sido un productor petrolero muy grande, basado principalmente en mantos petroleros gigantes, supergigantes. Tenemos dos mantos gigantescos en el Golfo de México. Uno se llama Cantarell, que producía en el 2004 2.150.000 barriles, y al día de hoy está produciendo 500.000 barriles. Estamos hablando de que en 7 años ha tenido una caída de cerca de 1.800.000 barriles diarios. Y tenemos otro manto supergigante, se llama Kumalupsap, está compuesto por 3 grandes pozos petroleros productivos. Kumalup y Sap, son 3 pozos los que se producen ahí. En este supergigante, en 2004 producía 500.000 barriles. Actualmente, y en virtud de que, pues claro, ha caído de manera muy importante la producción petrolera, ya que en 2004 teníamos 3.250.000 barriles de producción diaria, y a la fecha actual estamos, como bien lo acaba de decir, 2,5 millones, tenemos una caída de 700.000 barriles diarios, lo cual, pues obviamente a $90 por 365 días, pues es una cantidad muy importante. Precisando obviamente que ha habido una fuertísima, pero muy fuerte caída en la producción petrolera en México. México se ha seguido manteniendo dentro del top 10, digamos, de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo, en relación a que, obviamente, Kumalupsap, que es el segundo campo productivo, pues lo que hicieron es que, en lugar de producir 500.000 barriles, que era un estimado que tenían, ahorita está produciendo 900.000 barriles diarios. Pero claro, cuando tienes un manto petrolero, pues claro, su producción es finita, todos lo sabemos, son recursos que se van a agotar más temprano que tarde, y en este caso, pues se están agotando más rápido en relación a que se está extrayendo más petróleo del que se debería extraer. Y señalo esto porque de repente Vicente Fox, el señor de las botas, decidió que en México se debía producir 4 millones de barriles. Ese fue su objetivo para Petróleos Mexicanos. Y obviamente Vicente Fox entra en el 2000 y pone este objetivo. Se están produciendo unos 2.900.000 barriles diarios. ¿Y qué hacen? Pues se van y perforan en Cantarell. Y perforan más pozos, porque ahí sí había, ¿no? Ya todos sabíamos que había petróleo en Cantarell. ¿Qué es lo que pasó con Cantarell? Subió hasta 2.100.000
y de repente empezó a caer de manera exabrupta, que es lo que pasa con los pozos cuando son extraídos de manera excesiva. Y como el UPSAP tiene la característica, según información de Pemex, que obviamente yo no la puedo corroborar, que más o menos en unos 3 o 4 años va a comenzar su decaimiento. Y se está produciendo 900,000 barriles diarios. Si llevara una tendencia similar a la que está teniendo Cantarell, ¿hacia dónde podríamos llegar en unos 7 u 8 años? Además, las reservas probadas de México, según la información, no de Pemex, sino de British Petroleum, que digamos es un agente independiente y que también Pemex las publica, basado en ello, es de 10.6 años. O sea, la producción que tenemos actualmente puede ser soportada hasta por 10.6 años. Evidentemente, este dato es un dato informativo que se va modificando año con año. ¿Cuál es la razón? Pues que se van haciendo nuevas perforaciones y si estas son exitosas, pues va generándose más petróleo. Por supuesto que eso es importante. Siguiente. Además de la situación que vemos en exploración y producción, donde hay una situación que puede ser un poco peligrosa en relación a Pemex, podríamos destacar también la situación de que se habla de que las transnacionales son el peor lastre que ha habido en el planeta. Actualmente, pues prácticamente en todos los países hay transnacionales operando petróleo, desde el Medio Oriente hasta países latinoamericanos como Brasil o Colombia. El único país donde no ha habido, obviamente, ahorita inversión extranjera directa en el sector petrolero es México, ¿verdad? Y lo podemos ver, por ejemplo, en países como Kuwait, donde más o menos la extracción por parte de las transnacionales es cercana al 30%, y la coparticipación en los RCA, que es la propuesta que tiene Peña Nieto, ¿verdad? Los contratos de coparticipación de producción, en Kuwait la coparticipación está más o menos al 70-30, y obviamente vemos la maravilla que se ha podido hacer en ese país con los petrodólares, en realidad, porque de ahí es donde se está sacando, ¿no? Aquí en México tenemos un estado, o dos estados podríamos decir, que son los productores de petróleo prácticamente, Tabasco y Campeche, y párale de contar. O sea, el Golfo de México es la parte fundamental, y nos damos una vista que podemos hacer no, digamos, físicamente, sino a través de internet por Kuwait, que es más o menos la cantidad producida por estos países, son equivalentes, porque Kuwait es un estado muy pequeño, y más o menos tendría el tamaño de estos, y vamos a Campeche, a Tabasco, y son los estados creo que de los más pobres que hay en nuestro país, con lo cual la riqueza petrolera pues creo que no llega ni ahí ni a ningún lado, porque hay un vitipendio de recursos impresionante por parte del Estado. Yo no estoy ni a favor ni en contra de esto, yo simplemente hablo de datos, ¿no? Hay un vitipendio muy grande de recursos de los que se obtienen de petróleos mexicanos, en eso estoy completamente de acuerdo. Para que ustedes se den una idea, en el año 2011 el presupuesto federal era de 3.4 billones. El presupuesto que se acaba de aprobar para 2014 es de 4.4 billones. Estamos hablando de que en 3 años, ¿cuánto creció ese presupuesto? Un 25%. Y yo siempre que tengo estas charlas con los alumnos digo, pues ustedes tienen un 25% mejor salud, mejor educación, mejor seguridad que hace 3 años, me imagino. Y además, si comparamos este presupuesto con el que había en el año 2000, en el año 2000 había un presupuesto de 1.200.000, quiere decir que del 2000 al 2014 ha crecido ¿cuántas veces? 4 veces. Y lo mismo sigo diciendo, pues la salud y la educación y toda la seguridad cada vez es mejor, 4 veces debería serlo. Y la realidad es que no lo es. ¿Dónde está quedando todo este grande y magro presupuesto? Y además todavía se atreve el gobierno actual a decir, el presupuesto del año siguiente, a pesar de los incrementos de impuestos, es insuficiente. O sea, no fue lo que ellos esperaban que se les diera. Y yo digo, pues ¿cuánto esperarían ellos que les dieran en realidad? Y si en solo 3 años estás aumentando un 25% tu presupuesto público y no eres capaz de generar riqueza para todos los mexicanos, porque hasta donde yo recuerdo, este fin de año va a ser de los más bajos en cuanto al Producto Interno Bruto, o sea, vamos a tener graves problemas
porque el PIB no va a llegar tal vez ni al 1%, porque pues ha habido diversos problemas en cuanto a la integración económica. Esperábamos un 4% en el año, al final va a quedar en el 2% y si nos va bien, y tal vez al 1.5%. ¿Esto es grave? Pues por supuesto, y el gobierno está preparando para el año próximo dar un bajón fuerte a todos los contribuyentes. También eso es preocupante. Y eventualmente decimos, bueno, y viene la reforma energética, que de hecho ya se está cocinando fuertemente en el Senado de la República, ya para que salga su aprobación, aparentemente esta misma semana, según se señala por ahí en muchos rotativos de prensa. Entonces, ¿qué puede afectar esta reforma energética? Bueno, la verdad es de que si lees claramente cómo está el decreto actualmente del 27 y 28 y lo analizas con el que salió en 1938, pues es el mismo. La situación es que los cambios que se dieron en los artículos 27 y 28 no fueron con Lázaro Cárdenas, fueron en la etapa de Ruiz Cortines, y fue la razón de que había mucha corrupción en la entrega de los contratos que hacía Petróleos Mexicanos. Desafortunadamente ese problema ya se ha solucionado en nuestros días, infortunadamente no, o sea, la corrupción sigue siendo un lastre impresionante de nuestro país, y obviamente por esta razón se limitó la cuestión de que hubiera contratos de coparticipación en Petróleos Mexicanos. Yo no estoy diciendo que sea bueno y sea malo, simple y sencillamente que eso pasó en unos cuantos años posteriores. Ahorita, la reforma que se está proponiendo de los 27 y 28 solamente es dar permiso al gobierno para hacer contratos de coparticipación en el sector petrolero. Actualmente, según los datos de Pemex y avalados por Estados Unidos a través de la Agencia Nacional de Energía, pues se señala que en México hay más o menos unos 12.500 billones de barriles de petróleo en el Golfo de México, ¿sí?, en aguas profundas. ¿Cuánto de esta riqueza se ha estado extrayendo por parte de México? Cero, así bien redondo, cero. O sea, no se ha sacado un barril de petróleo en aguas profundas. La razón, pues es caro. O sea, no es lo mismo extraer petróleo en tierra y en aguas someras que en aguas profundas. O sea, el costo de producción se eleva muchísimo. Acaba de decirnos ahorita que el costo de Pemex es de $4. Ha subido un poco a $9 en relación a que hemos tenido que entrar ya en lugares un poco más complicados para poder explorar. Si nos fuéramos a aguas profundas podría ser más o menos de unos $20 a $25 aproximadamente el costo de exploración. Si estamos hablando que probablemente con el acuerdo que se está teniendo con Irán, entre Estados Unidos e Irán, que había habido un conflicto muy serio entre estos países y un embargo que no permitía la exportación libre de petróleo de Irán, que Irán es el tercer país en cuanto a reservas probadas y capacidad de producción a nivel mundial, para que ustedes se den una idea. Y si había esta restricción por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea para vender petróleo de Irán, la expectativa para el año próximo, si se sigue resolviendo este conflicto, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? Pues claro, cuando hay más oferta de petróleo, pues el precio tiende a bajar, ¿sí? Y entonces ahorita, ya de hecho, el día que se firma el acuerdo, el petróleo ha bajado $3 solamente en una jornada. Y la expectativa obviamente es que baje todavía más el precio del petróleo. Entonces, ¿esto puede traer una cierta problemática? Sí. Y además yo quisiera citar algunos casos de lo que yo he analizado en mi investigación en respecto de países donde se ha permitido la inversión privada. Cito el caso de Brasil, que es un caso muy exitoso, porque en el año de 1987 Brasil producía 930.000 barriles de petróleo. Al día de hoy está produciendo 2.400.000 barriles, un poquito menos que Petróleos Mexicanos. O sea, el petróleo mexicano está produciendo 2.500.000, ya habíamos quedado, ¿no? También lo confirmó el señor Noroña. Entonces, Brasil ha tenido un repunte muy grande en cuanto a la producción de petróleo. Usted puede decir que eso está bien o que está mal, no lo sé. Segundo caso de éxito, Noruega, Statoil.
Es una empresa pública estatal que actualmente maneja dos cosas muy importantes: producción de petróleo y producción de energías limpias, cosa que tampoco, bueno, en la reforma no se toca nada sobre energías renovables, por ejemplo, el uso del hidrógeno como fuente de energía que puede ser importante en el futuro. Statoil producía hace 15 años, en Noruega se producían unos 300,000 barriles, actualmente está produciendo unos 1.800.000 barriles. Y además, contrario a la tendencia internacional, la empresa Statoil lo que hizo, que se puede decir que esté bien, que está mal, no lo sé, es el 40% de los recursos que generaba el petróleo se reservaban para un fondo. Y ellos tienen un fondo gigantesco, o sea, porque todos los recursos de ese 40% se fueron guardando en un fondo, y este fondo se ha ido invirtiendo. Y lo que ha puesto el gobierno como requisito es que se invierta en empresas que sean limpias y que no estén en Noruega, lo cual aquí podría ser considerado como ser antipatriótico, pero la realidad es que lo que no quieren es que se les dispare la corona, porque si tú metes mucho dinero a un país, ¿qué pasa con la moneda? Tiende a subir su precio. Eso puede ser bueno. Si eres un exportador, eso es malísimo, ¿sí? Imagínense ustedes, si quieren ir a Kuwait, como todo el dinero se invierte en la economía local, pues el dinar cuesta más o menos como $3.4. O sea, cada dinar te cuesta $3.4. Y entonces ir a Kuwait, pues claro, es muy costoso para cualquier persona que pudiera estar interesada en hacerlo. Ellos han tirado por el turismo, pero de alto nivel, porque eventualmente, ¿quién puede pagar $3 por dinar kuwaití? O sea, eso afecta obviamente a la economía. En México, ¿qué se ha hecho con los recursos? Pues simplemente se han gastado. ¿Y en qué se han gastado? La claridad es lo que nunca queda ahí en estas situaciones, y vemos grandes, inmensas fortunas que se han hecho a raíz de las cuestiones políticas y que han provocado, pues claro, una seria problemática en nuestro país. O sea, la corrupción sigue estando en nuestro México. Y obviamente, pues estos países como Brasil y como Noruega, pues han tenido grandes éxitos, de acuerdo a los datos específicos que ellos tienen. Además, Brasil ha hecho 3 refinerías en estos últimos 10 años, porque la intención de Brasil hace 4 años apenas alcanzó la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir? Pues que ya producen más, ahorita actualmente producen más petróleo del que utilizan para su economía. Y obviamente esto pues les permite exportar. Y ellos dijeron, no, pues no vamos a exportar petróleo, están exportando refinados. ¿Eso podría ser útil para nuestro país? Pudiera ser. Segundo supuesto, Pemex tiene inversiones en otras empresas. Ahorita se está hablando de Repsol, donde Pemex tiene el 5%, es el máximo accionista de Repsol a nivel internacional. Recuerden que las empresas que están en la bolsa, pues luego es muy pequeña la participación de cada persona. Pero además tiene una refinería Pemex en Estados Unidos, en el estado de Texas. Esta refinería es la 6ª más grande de Estados Unidos, o sea, no es una refinería pequeña. Está produciendo más o menos unos 200,000 barriles diarios, unos 380, 200,000 barriles. En Estados Unidos hay 256 refinerías. En México pues hay 6, ¿verdad? Entonces, para que comparemos más o menos la estructura económica de un país con el otro. Obviamente es importante, esta refinería que tiene, la tiene en coparticipación con Shell. ¿Sí? 50% Pemex, 50% Shell. Sin embargo, en México esa inversión está prohibida. O sea, no podía haberse hecho esa inversión en nuestro país. ¿Por qué se tuvo que ir a Texas, que no está muy lejos de nuestras fronteras? Pues porque resulta que aquí no lo permite nuestra Constitución. Yo hubiera preferido que esa inversión se hiciera en México. Pues yo la verdad es que sí, ¿verdad? Porque son empleos para mexicanos, emplean unos 1,200 empleados en esta refinería. Entonces, creo que eventualmente hay cosas, ¿verdad? La inversión que tiene Pemex en Repsol, que no he terminado ese punto, es porque resulta que somos deficitarios en gas natural, ¿sí? En gas natural tenemos un déficit más o menos como del 20 al 23% promedio en los últimos 5 años. ¿Qué quiere decir? Pues que importamos gas natural. Y lo tenemos que traer de alguna parte, ¿sí? Y lo traemos de Perú, es de nuestro principal proveedor de gas, y resulta que en Perú está Repsol, y Repsol dijo, ¿quieres que te venda? Sí, pero tienes que entrarle al capital. Y entonces estamos amarrados por ese lado con Repsol, de que si quieres que te venda gas natural,
pues tienes que comprarme acciones de la empresa y así aseguras el suministro. Sin embargo, en Estados Unidos está ahorita produciéndose algo llamado gas shale, ¿sí? En México sería el cuarto país en cuanto a reservas de gas shale en todo el mundo, o sea, es una producción grande. En Estados Unidos están produciendo más o menos como el 30% de la producción de Estados Unidos ya es producción de gas shale, o sea, es un gas sintético, no sale pues directamente de la naturaleza, sino se obtiene de un producto que se extrae. Y entonces, ¿México cuánto produce de gas shale? Nada, cero también, cero redondo. Entonces, vemos ahí muy serias deficiencias y además es una tecnología que cuesta un poco de dinero. Pepe lo que ha dicho es que no tiene recursos, por lo mismo, el gran saqueo que hace el gobierno federal de los recursos de la paraestatal, porque Pemex tiene los impuestos más altos de México y paga pues el 62% del resultado que obtiene. Entonces, 60% es lo que obtiene de utilidad, pero paga el 62%. ¿Qué empresa puede vivir con eso? Pues no hay nadie, ¿no? No hay nadie que pueda tener esa sobrevivencia. Entonces, nada más para terminar, pues yo no estoy ni de acuerdo, ni en contra, ni a favor. Yo simplemente hablo de datos, de la investigación, porque eso es lo que nos toca a nosotros los académicos. Estos datos los hemos presentado en diversos foros y obviamente ustedes juzgarán la realidad. O sea, ¿hace falta inversión? Sí, hace falta inversión. Desafortunadamente, Petróleos Mexicanos, por la forma y estructura fiscal que hay en nuestro país, pues no le han podido liberar recursos. Y dicen, ¿por qué no le liberan recursos? ¿Y de dónde cargan el presupuesto tan grande que hay en nuestro país, el presupuesto público? Si le quitan dinero, o sea, si le dejan dinero a Petróleos Mexicanos, pues ¿de dónde van a salir estos recursos? O sea, tendría que rebajarle a los presupuestos públicos. Entonces, yo nada más, esa es mi reflexión, y digo, está basada en los números de las investigaciones que yo he hecho sobre el sector petrolero. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Miguel Ángel Oropeza y damos ahora el micrófono a Gerardo para la réplica. He pedido réplica porque, miren, además espero escuchar también al profesor, pero yo creo que lo menos que tenemos que hacer es tratarnos con respeto. Y si el profesor Oropeza está defendiendo la privatización de Pemex, debe asumirlo, porque eso es lo que dijo en toda su intervención. A mí me gustaría, sería una tragedia que entreguen Pemex, y me gustaría que si entregan Pemex le descontaran el 40% de su salario, que es lo que Pemex aporta, porque está diciendo un número grandecito de mentiras, grandecito. Voy a ponerlos varios ejemplos. Dice que está decayendo la producción. No dice que el gobierno de Fox sometió una explotación feroz metiéndole químicos al pozo de Cantarell para exportarle más petróleo crudo a Estados Unidos. Quiere que sigamos exportando petróleo crudo y no quiere que refinemos, que es el negocio. Y no quiero que hagamos petroquímicos, y nos viene a decir que van a construir las compañías extranjeras refinerías. Miente, van a seguir refinando en el exterior. No van a invertir un solo centavo en México en refinación, solo vienen por nuestro petróleo crudo, no tienen otro interés. También falta la verdad cuando plantea que en 10 puntos, veladamente dice que en 10.6 años se nos va a acabar el petróleo. Se nos petróleo como para 100 años, pero miren, voy a poner el ejemplo más bárbaro que está planteando. El gas de lutitas es un gas, punto, que está en piedras porosas, que no tienen comunicación los orificios entre las piedras. ¿Saben qué técnica se necesita para ese gas que este académico quiere? El fracking, que es brutalmente contaminante. Su técnica moderna consiste en usar toneladas de agua con químicos para presionar a la piedra y hacen un destrozo del medio ambiente. Matan flora, fauna, contaminan agua. México padece en muchos lugares de falta de agua y él quiere que explotemos ese gas. Y se le olvida que en las zonas petroleras se quema el gas que no se está utilizando porque se prioriza la extracción de petróleo crudo y se prioriza la exportación de petróleo a Estados Unidos. Lo que aquí se está defendiendo es que nosotros subordinemos nuestra política energética a la política de Estados Unidos.
falta la verdad cuando dice que todos los países tienen inversión extranjera. Voy a poner el ejemplo de la petrolera más importante del mundo, de productora de petróleo, Arabia Saudita. Era 100% de capital extranjero y ella es 100% de capital nacional. Arabia Saudita compró toda su empresa petrolera. La tendencia del mundo es a recuperar. Petrobras, que tanto le gusta poner de ejemplo, se le olvida que el yacimiento petrolero más importante que encontró se lo dio a Petrosal, no se lo dio a Petrobras, porque Petrosal es 100% de capital nacional brasileño, del Estado brasileño, y a Petrobras no se lo dio porque están recuperando la inversión y tratando de hacer Petrobras 100% nacional. Se le olvidó el ejemplo de Bolivia, que está tratando de recuperar el 100% de su empresa petrolera. Se le olvidó el ejemplo de Argentina, se le olvidó el ejemplo de Venezuela, se le olvidó el ejemplo de Ecuador, se le olvidaron algunos poquitos ejemplos de países que están en una política que está yendo hacia la nacionalización. El único país que está dominado por las transnacionales es Estados Unidos, y les recuerdo que la gasolina cuesta más caro en Estados Unidos que en México. Solo por poner un ejemplo, el único estado donde es más barata es Arkansas. Los demás no, es más caro que en México la gasolina, a pesar de que estamos importando la mitad de la gasolina. Dice que la riqueza no llega a ningún lado. ¿No escuchó mi intervención? Dije que le ha dado al país 687,000 millones de dólares. Dije y sostengo que esta universidad recibe el 40% de su presupuesto de petróleos mexicanos. El 40% del sueldo de este profesor es de petróleos mexicanos. Como que no recibe nada del petróleo, como que no se entera con todas sus investigaciones de dónde viene su cheque. Me va a decir que él solito está creando la riqueza con que paga su salario esta universidad. O sea, es un extremo de ignorancia. Perdón, con todo respeto y con toda dureza se lo digo. No se puede venir a defender aquí el remate de la principal riqueza que tiene el país. No se puede venir aquí a plantear que estemos rematando el patrimonio nacional. No se puede dar, no se debe dar la espalda a una hazaña que hizo el pueblo de México, fue derrotar, de las pocas veces que hemos podido derrotar al capital extranjero recuperando el petróleo. La gente pobre llevó su dinero, llevó sus ahorros, llevó lo que tenía para poder pagar la expropiación petrolera. Y hoy se ponen muy modernos, me recuerdan a los conservadores del siglo XIX que decían que no podíamos ni gobernarnos, y fueron por Maximiliano porque decían que no podíamos manejar el país. Y Maximiliano, para colmo, era rubio como les gusta a ellos, ojo azul, alto, barbado, guapo. Juárez era chaparrito, panzón, pero parado, indio zapoteco. Nada más que quien ganó la batalla fue Juárez y el pueblo de México. Nada más que quien rescató y restauró la República fue Juárez y el pueblo de México. Vamos a combatir a todos los traidores a la patria. En este momento hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Que no disfracen de posiciones académicas su posición priista de vendepatrias, que olvidaron el nacionalismo revolucionario que expropió la empresa petrolera. Los fundadores del PAN, ni en sus más locos delirios soñaron que los dirigentes del PRI en pleno siglo XXI harían suyo su programa. Hoy el programa del PRI es el programa del PAN, es el programa de la entrega de la riqueza nacional. No quiso recordar todas las privatizaciones que se han hecho, todas. La banca está en manos del capital extranjero, le hemos dado 1 millón de millones de pesos. ¿De qué le ha servido al país? Los ferrocarriles, los privatizaron, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles. No existe el ferrocarril en el país, se traslada por carretera, en trailers de doble remolque, todo, causan el 69% de los accidentes. Fertimex, hombre, todo. Bancos, carreteras, puertos, aeropuertos, playas, han entregado todo, sin ningún beneficio para la planta productiva del campo y la ciudad. Termino. También falta la verdad, dice, no se ha sacado una sola gota de aguas profundas. Fíjense, pueden checarlo en los informes de Pemex. Han perforado 25 pozos en aguas profundas, en colaboración con BP, con Shell y con Petrobras, que tanto le gusta al maestro Oropesa. Ahí están trabajando. ¿Requirieron de la modificación del artículo 27 y 28 constitucional? No, no requirieron de eso. Y la que más me sublevó. Les pido que entren a internet, revisen la reforma que Lázaro Cárdenas hizo al artículo 27 constitucional. Es falso que sea la misma que está proponiendo Peña Nieto.
Es una majadería a la memoria de uno de los hombres más patriotas que ha tenido el pueblo de México, como lo fue el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas fue muy lejos y dijo, ya dije la anécdota, que estaba dispuesto a quemar los pozos petroleros antes que entregársela a las empresas extranjeras, y aquí se desliza que, ¿saben qué fue lo que hizo Lázaro Cárdenas en la ley reglamentaria? En un momento en que no se tenía dinero, estábamos bloqueados, estábamos embargados económicamente y teníamos gran presión, en la ley reglamentaria abrió la posibilidad a la inversión privada nacional. Nacional. Nunca a la inversión extranjera. O sea, se utilizan verdades a medias, mentiras completas y falsedades absurdas para justificar la entrada de las transnacionales del petróleo, que el profesor no dice cómo van a crear empleos, que el profesor no dice cuántos impuestos van a pagar, que el profesor no dice cuál va a ser la cantidad de su inversión, que el profesor no dice dónde van a construir las refinerías y cuáles van a ser esas inversiones que se van a dar, porque todo eso es mentira. Le invito al profesor Oropesa a que estudie un poquito de historia del país, a que se meta a revisar solo el libro de la expropiación petrolera en México que escribió Silva Gerso. Ahí está lo que las transnacionales hicieron de finales del 19 a 1938 y siguen siendo las mismas transnacionales, las que invadieron Irak militarmente, las que querían invadir Siria. Ahora a Estados Unidos, en el ejemplo que él usa, ya se le olvidó que era enemigo de Irán. Como se están poniendo de acuerdo y le va a vender petróleo crudo, entonces ya no produce armas químicas, entonces ya no lo quiere invadir, entonces ya no es el enemigo número uno, entonces ya es la gran nación que está poniendo a disposición de Estados Unidos petróleo, porque se le olvida, y con esto termino, Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día y solo produce 8. Se ha acabado su petróleo en tierra firme y en aguas someras, y por eso va a aguas profundas. Y como él va a aguas profundas, quiere que nosotros también les financiemos su exploración en aguas profundas, y quiere que le demos nuestro petróleo de aguas profundas y de aguas someras y de tierra firme, y quiere que subordemos nuestra política energética que el gobierno de Estados Unidos considera de seguridad nacional, quiere que nosotros subordinemos a la política de Estados Unidos. Eso, con todo respeto, pero con toda claridad, es una posición de traición a la patria. En este momento hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Con toda franqueza digo que el profesor Oropesa ha decidido estar contra el pueblo. Así están las cosas, que asuma su papel, que asuma su decisión, que asuma su posición y que no sea vergonzante, que tenga el valor civil de decir que él quiere entregar Pemex y el petróleo a los mexicanos, a las transnacionales del petróleo, que tenga la honestidad intelectual de defender su posición con claridad, que no se ande con eufemismos. No sé si está bien o está mal, no sé si es bueno o no, no sé si es moderno o no es moderno. No, yo defiendo el petróleo, yo defiendo a Pemex, yo defiendo el patrimonio nacional y no me da ninguna vergüenza hacerlo. Que me digan que soy un nacionalista trasnochado, que me digan que soy de la prehistoria de la humanidad, que me digan lo que quieran, pero yo no renuncio a esa independencia económica que logró el general Lázaro Cárdenas recuperando el petróleo para el pueblo de México, y no me derrotaré hasta lograr que el petróleo esté al servicio absoluto del pueblo de México. Muchas gracias. Bien, pues gracias. Ya conocemos a Gerardo Fernández Noroña. El partido de él es el del pueblo, pero pues no era el de juzgar tampoco. Así que le advertimos a Abelardo Reyes que tenga cuidado. Le doy el micrófono a Abelardo. Bueno, buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes pues al invitado de los estudiantes, Gerardo. Y sin importar la manera como llegué a este auditorio y estoy sentado aquí, pues me da gusto escuchar su disertación.
que en realidad debo decir no me es nueva, porque pues he leído en periódicos, lo he escuchado en noticieros, en entrevistas que le han hecho, tanto en ocasiones con Carmen Aristegui, que se han hecho discusiones interesantes, como también con López Dóriga de Televisa, ¿sí? Y desde hace tiempo. También recuerdo ocasiones en la Cámara de Diputados, cuando se enfrentaba, ¿verdad? Se enfrentaba a los 499 diputados y también exponía sus puntos de vista. Entonces, no lo conocía yo personalmente, como dice el maestro moderador, pues es Noroña, ¿verdad? Sí. Y los mismos estudiantes así lo aprecian. Es un aguerrido Noroña, es un maestro egresado de la UAM, ¿sí? Somos de ahí mismo, ¿verdad? Y que defiende los puntos de vista. Ahora, me doy cuenta también, por lo que se ha dicho por el mismo Gerardo, las expresiones de ustedes, y puntualizo la finalidad de su venida, que era crear un comité de defensa del petróleo, preparar un comité de movilización para la desobediencia civil, etc. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que ante esta posición de Gerardo, que observo es compartida prácticamente por casi todos los presentes aquí en el auditorio, pues yo me pregunto si consideran útil y oportuno escuchar un punto de vista distinto, porque también al escuchar la réplica de Gerardo, pues digo, no hay mucho que decir, no hay mucho que decir, porque en realidad todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra. Sí, o sea, de eso estoy cierto. Y lo voy a compartir con ustedes, pero sí me pregunto si tendrá sentido, en relación a que, desde luego, lo que se plantea, no solamente con la reforma energética, con todo esto lo digo, ¿sí? No solo lo que se plantea con la reforma energética, sino con muchas otras reformas. Y desde luego que no hablo de las iniciativas de reforma que ha enviado el presidente Peña. En realidad, a mí eso no me tiene con mucho cuidado. Lo que sí me tiene con mucho cuidado es la situación que está viviendo el país, los problemas que estamos padeciendo, las alternativas que están generando desde diferentes posiciones políticas y, sobre todo, el procesamiento que se está dando en el Congreso de la Unión. Y el resultado de ese procesamiento y la aplicación que tenemos es lo que me preocupa. Me preocupa el país, no me preocupa el presidente Peña, no me preocupa la posición del PAN, no me preocupa. No me preocupa la posición del PT, ni del Movimiento Ciudadano, ni del PRD. Lo que me preocupa es... Ni Morena me preocupa, ni Morena. Sí. Lo que me preocupa es cómo estamos trabajando para poder llegar a acuerdos. Ese es el punto fundamental. Y a veces observo que tenemos un diálogo de sordos por todos lados. Y realmente eso no nos ayuda a avanzar. ¿Por qué? Porque hay propuestas que las presentan como las infalibles. Esas son las que van a dar resultado. Así lo hace el PAN, así lo hace el PRD y los demás partidos. Así lo hace el presidente Peña.
Y entonces ahí el PRI, por supuesto, el presidente Peña, el PRI, y ahí nos enredamos todos y ahí nos caemos todos. Y los movimientos que queramos hacer no tendrán éxito sencillamente porque si hay posiciones extremas, y yo diría posiciones dogmáticas, eso no nos va a llevar a ningún lado. Las reformas, regreso al punto, lo que están proponiendo realmente, y en función del país, no en función del partido político, ni en función del presidente Peña, en función del país, lo que el país necesita, me parece a mí, es mi opinión, es una opinión entre 500 no. ¿Cuántas? 300, las que sean, ¿verdad? Es una opinión, una mera opinión. Algunos consideran, y la mayoría dirá, este está zafado, anda por otro lado. Bueno, pues, como dice Gerardo, él dice que también anda zafado en su lado, ¿verdad? Habrá otros que estarán zafados en otros lados. Pero de ahí a pasar y decir, en esto concordamos, en esto estamos de acuerdo, y el espacio de coincidencia lo empezamos a hacer grande, lo empezamos a aumentar. Ahorita el espacio de coincidencias es tan pequeño que escuchan al profesor Oropesa y lo descalifican de cabo a rabo. Entonces yo digo, ay caray, pues nuestro problema sí es difícil, y es de entendimiento, y no es de forzar a que hagamos el cambio de mentalidad que desde mi punto de vista se necesita, tanto en la reforma energética, la fiscal, la política, que también está por salir en esta semana. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Pero aquí en el cambio de mentalidad también hay otro elemento fundamental. A mí nadie, y eso lo puede decir cada uno, y yo así lo veo en cada uno de ustedes, hagan de cuenta que algunos de ustedes pueden decir, a mí nadie me puede hacer cambiar de mentalidad. Y está en todo su derecho, y está en toda su razón. Menos podemos forzar a alguien a cambiar de mentalidad. Y esto lo expreso en función de que Morena, sobre todo aquí es Morena, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, tienen una convicción. Yo admiro la convicción, y de los jóvenes, de los que se interesaron en invitar a Gerardo para que viniera a exponerles una erudición, porque eso es lo que es, una erudición en esta materia. Y Gerardo tiene diferentes facetas en las que se desenvuelve con erudición. Cuando podía oír los noticieros que les comento, ahí me quedaba, para escuchar el razonamiento, la argumentación. Entonces a mí me parece que ese es un punto fundamental. Nadie te puede obligar a cambiar tu mentalidad, nadie, menos forzar a que la cambies, ¿sí? Y estamos hablando de Morena, pero ahí es donde me parece a mí tenemos que reconocer la misma disposición en los otros. ¿Cuántos son los otros? No sé, en los otros. Es mi opinión, sí, eso lo dije desde el principio, antes de llegar al punto que va a ser muy sencillo, va a ser muy estridente, o como dice Gerardo, va a ser una barbaridad lo que voy a decir, pero es un punto de vista, es una opinión. Entonces, podremos ensartarnos en las discusiones del petróleo, pero si no tenemos la base para llegar a acuerdos, no va a servir de nada te va a servir si no hay una disposición para llegar a acuerdos. Yo te podré decir muchas cosas y tú vas a decir, no es cierto. Y eso no. Eso es lo que vale. Pero hay que hacerlo valer. Y hay que hacerlo respetar.
¿sí? Hay que hacerlo respetar. Entonces, con esto, ¿cuál es la reforma que se presenta ahorita? Y voy a la reforma del presidente Peña. El artículo 27 va a tener un cambio, le van a quitar la palabra contratos. En la redacción actual dice no se otorgarán concesiones ni contratos. La propuesta de reforma es quitarle contratos, en el 27. En el 28 la redacción actual dice no se considerarán monopolios el petróleo, el gas. ¿Sí? En la propuesta de iniciativa es quitar el petróleo de esos monopolios. Entonces, a partir de esto hay mucha reflexión que hacer, pero no solo reflexión en el sentido de defender posiciones, sino de escuchar posiciones. Y la reflexión, me parece a mí, y Gerardo, bueno, me alegró el escucharlo, de que hay que debatir, es en qué puedo yo enriquecer mi forma de ver la reforma energética con lo que aquí escuché hoy. Pero también las otras posiciones tienen que ver para poder jugar cuánto se va a estirar la liga de un lado y otro. ¿Qué significa que se retire del texto constitucional la palabra contrato? Por un lado, el legalizar ya muchos contratos que tiene Pemex. Muchos contratos que ya tiene Pemex. Hombre, hasta las gasolineras son particulares, son empresas privadas. ¿Sí? Muchos transportistas de gasolinas son empresas privadas. Pero sobre todo lo que va es a legalizar contratos ya más amplios de exploración, de perforación, cuando son alianzas, cuando ahorita son alianzas, de refinación como la de Texas, son alianzas de Pemex con esa otra refinería para poder procesar. Y digo que todo lo que afirmo podrá ser utilizado en mi contra porque existen muchos puntos, muchas perspectivas, muchas líneas de acción. Entonces aquí lo que me parece a mí es que tenemos que ir separando aquellos aspectos en los que vamos mostrando coincidencias y sobre esos trabajar. Porque al hablar de que con esta reforma podría tener Pemex la posibilidad de contratar empresas privadas, digámoslo con todas las palabras, para que refinen, y ahí Pemex le entrega el petróleo a la refinería procesa el petróleo, produce gasolinas, produce diésel, produce productos químicos. Si ahí es donde me parece a mí entra el cambio de mentalidad. ¿Por qué cambio de mentalidad? Porque si el hecho de contratar la refinación, y hablo solo de refinación para no hablar de extracción, pero refinación para que sea algo claro, si el hecho de hablar de contrato para refinación lo consideramos privatizar el petróleo, me parece a mí, es mi opinión, que tenemos que abundar más sobre lo que significa la maquila. Y en algunas ocasiones me gusta poner este ejemplo. Si yo tengo mi terrenito, o una persona, un ciudadano tiene un terrenito, y le llama a un ingeniero para que construya la casa, el ingeniero hace los planos, los aprueba el propietario del predio, y comienza a comprarse el material, comienza a construirse. ¿Cómo verían ustedes que al final, cuando el ingeniero le diga, mira, ya construí tu casa, te la presento, ven a verla, ¿sí? Y ya que la ve, que le dice, oye, qué padre te quedó, qué bonita. Y ya cuando están otra vez en la banqueta de la calle, el ingeniero le dice, oye, a ver, pero espérate, te veo muy contento, pero no es como estás pensando.
Y el ingeniero le pregunta al propietario, ya el que aportó el dinero para la construcción, el ingeniero le pregunta, oye, ¿quién construyó esa casa? Y el propietario le dice, no, bueno, pues tú la construiste, ¿cierto? Sí. Ah, yo la construí, ah, pues es mía. Así que despídete de tu casa porque esta casa ya es mía. Esto no nos cabe en la cabeza. No nos cabe. ¿Por qué? Porque, pues hombre, ¿con qué derecho?